Me han llamado para ir a dar una charla a un cole. ¿Te vienes? La escuela se llama Flor de Maig, Flor de Mayo, y es un centro en el que desde hace más de 40 años se dedican a la educación especial, ayudando a personas de todas las edades. Manolita, una de las profesoras, fue la que contactó conmigo. Lo siento, te ha tocado al final de la clase. Lo vas a ver un poco regulinchi, pero no te preocupes que se oye súper bien. Y sé que la pantalla no se ve mucho, así que te voy a poner las fotos por encima, así con postproducción bien puestecitas, para que tú no te pierdas detalle. Ale. Sé que se ve regulín, pero ¿alguien sabría decirme cuál es este animalito que se ve aquí? Muy bien, caray, estoy con una clase de expertos. Dime. Muy bien, un guacamaya azul. Hoy vengo a hablaros de los loros. Como ha dicho muy bien ella, yo me llamo Mar, aunque mucha gente me llama Nidito Piu por el programa que os comentaba que tenemos en YouTube, en Instagram y demás, y soy experta en loros. Lo primero que os quiero contar es que hay muchísimos tipos de loros, concretamente 372 especies, que significa que hay 372 formas o tipos de loritos. Los científicos les suelen llamar citácidas porque son de la orden de los citaformes, pero son dos palabras muy raras y nosotros les vamos a llamar loros, que nos entendemos mejor. Como podéis ver, hay loritos muy pequeñitos, como puede ser un agapornis. ¿Lo veis más o menos? Un agapornis, sí. Dime. ¿Tú tenías un agapornis? ¡Qué bueno! Pues mira, los agapornis también son loritos. Y también son loritos estos tan grandes, los guacamayos, por ejemplo, que era el que salía al principio y que me habéis dicho que era un guacamayo azul, pues mira, aquí los tenemos también. Y como veis son muy diferentes entre ellos. Los tenemos blancos, los tenemos negros, los tenemos rojos, azules, pero hay algo que todos ellos tienen en común. Hay dos cosas en concreto que todos tienen iguales, que son las patitas y el pico. Para empezar, las patitas las tienen de esta forma, 2 deditos hacia adelante y 2 deditos hacia atrás. Y esto lo tienen así porque les ayuda a poderse apoyar bien en los árboles, que es donde pasan la mayor parte de su día, y no son los únicos que lo tienen así. Sí que es verdad que hay muy pocas aves que tengan 2 deditos para adelante y 2 deditos para atrás, pero los loros son de las poquitas que sí que lo tienen así. Y por otro lado, el pico, que es la otra peculiaridad que solo tienen los loros, esto sí que es algo que solo tienen los loros, que esta forma solo la vais a encontrar si es un lorito. Esta forma que veis que acaba en punta, que además la parte de arriba es más grande que la parte de abajo, les ayuda a trepar. Como veis aquí, este agapornis chiquitín está utilizando el pico también para trepar, además de las patitas. Es como su tercera pata, de hecho se han hecho estudios que demuestran que hacen casi tanta fuerza como con las patas, y por supuesto les ayudan también a comer. Los loros se alimentan de frutas y verduras. Vemos aquí a una pequeña pirrura comiéndose una guayaba, y también se alimentan de frutos secos y semillas. Y tienen tanta fuerza en el pico que pueden partir sin problema una nuez. ¿Alguna vez habéis intentado partir una nuez con la mano? Imposible. Con un martillo. Pues imaginaros la fuerza que tienen en el pico, que sin martillo ni nada, la abren y se comen lo que hay dentro. Tenemos estas dos características, las patitas con 2 dedos para adelante y las 2 para atrás, y este pico con esta forma tan peculiar. Y os propongo un juego. Me han dicho que vais a ver la película de Río, y en Río salen muchos pájaros diferentes. Algunos son loros y algunos no lo son. Vamos a ver si habéis estado atentos a lo que hemos comentado, y vamos a ver si los que os enseño ahora son loros o no. ¿Os parece? Sí. Venga. Empezamos por los protagonistas. Estos son bastante fáciles. Perla y Blue. Así es como se verían o como se ven en la vida real. ¿Qué me decís? ¿Es un loro? ¿No es un loro? Sí. Sí. Este era muy fácil. Evidentemente este es un loro. Dime. Es de Brasil. Exactamente, muy bien. Luego hablaremos más sobre estos, pero de momento deciros que se llama guacamayo de Spix, o Spix Macao en inglés. Existe, sí, sí. Luego te lo cuento. Al final hablaremos más de ellos. Vale, vamos con otro. Tenemos a Nico, que en la vida real se vería tal que así. No, no es un loro. Muy bien. Este es un canario. Y evidentemente no es un loro. Es un pájaro. Es un pájaro. Hay muchos tipos de pájaro. Los loros también son pájaros. ¿Tenéis canarios? ¿Sí? Qué bueno. Dime. Yo tenía uno, pero se me ha muerto. Oh, lo siento mucho. Yo Dime. tengo un canario negro y uno así igualito. Qué bonitos. Dime. Me acuerdo que mis abuelos, cuando yo era más pequeño, que tenían agapornis. Ah, mira. Pues estos no son los agapornis, pero de tamaño se parecen un poquito. Si os parece, hacemos una cosa. Dejamos las preguntas para el final, ¿vale? Y así podemos ir un poco más rápido, que yo me enrollo mucho y ya hablo rápido, o sea que enseguida llegamos al final.
Es un loro, es un pájaro que además es un loro. Vamos con el siguiente. Rafael. Es un tucán, muy bien, tampoco es un loro. Aquí por eso hay un poco de trampa, y es que los tucanes son otro de los pocos animales, de las pocas aves, que tienen 2 deditos para adelante y 2 deditos para atrás. En la foto no se ve demasiado bien, vemos un par de deditos ahí abajo, a ver si los puedo señalar. Ahí. Y viven más o menos en las mismas zonas que los loros, y no sé por qué, siempre que veo una samarreta con estampados de loros, también hay algún tucán. O sea que, muy bien que no os habéis confundido, hay mucha gente que se piensa que sí que son loros. Vale, vamos ahora con Nigel o Nigel, depende cómo lo pronunciemos. Este está basado en esta hermosura de aquí. ¿Es un loro o no es un loro? Uy, a ver, levante la mano quien piensa que sí. Vale, levante la mano quien piensa que no. Está ahí la cosa. Sí que es un loro. Fijaros en la forma del pico. Tiene el piquito de esta forma como puntiaguda, redondita. Ahí no les vemos las patitas, pero sí que es un loro. Concretamente es una cacatúa galerita. Es súper bonito, ¿eh? Me sabe súper mal que le hayan puesto como el malo de la peli, porque en realidad son súper adorables las cacatúas. Ahora gritan un montón, ¿eh? Dime. Pero gritan muchísimo en casa también, ¿eh? Vale, vamos ahora con Pedro, que en la vida real se vería así. ¿Es un loro? No. Nah, súper fácil. No es un loro, es un cardenal de cresta roja. Y el que viene ahora, súper atentos. Este es difícil, ¿eh? ¿Estáis preparados? Sí. ¿Este es un loro? Evidentemente que no. Pues la verdad es que del perros no sé tanto, no sé si es francés o americano, lo siento. Los míos son los loritos. Sí, ¿verdad? Nada, en la fruta lo lleva solo en la película, que es Luis. Bien, dicho esto, como os decía antes, hoy me gustaría hablaros, además de enseñaros un poquito estas 4 curiosidades sobre los loros, os quería explicar la historia del guacamayo de Spix, del Spix macaws, que son esta parejita que vemos aquí, que en la peli son Perla y Blue, pero que están basados en loros que existen de verdad, o existieron. Ahora veremos bien cómo estamos en ese punto. Para empezar, os explico dónde viven. Como muy bien han dicho por aquí, son de Brasil. Nosotros estamos aquí arribota y ellos viven aquí abajo. Concretamente viven cerca del río San Francisco, que es este de aquí. Aquí a los alrededores es donde vivían los guacamayos de Spix, en el norte de Bahía. Ojalá poder viajar allí, tiene pinta de ser bonito. Y ahí es donde los descubrió el señor von Spix. Este hombre alemán era médico, era científico, naturalista y zoólogo, es decir, se dedicaba a las ciencias naturales y a la biología, y también era un explorador. Y en una de esas exploraciones, en el 1919, encontró algunos ejemplares de guacamayo de Spix. Ya en aquella época no había muchísimos, no era un loro muy popular, como os digo, básicamente vivían aquí y poco más, creo que no se han encontrado en ninguna otra región. Y bueno, evidentemente se le puso el nombre de guacamayo de Spix por el señor von Spix. Poco se imaginaba este hombre que años después, en la década de los 70, de los 80, la cosa se empezaría a poner bastante fea para el pobre guacamayo de Spix. Empezaron a llegar los humanos y empezaron a destruir su hábitat natural. ¿Qué significa esto? Que empezaron a talar árboles, empezaron a construir cosas, empezaron a hacer presas, por ejemplo, en el río. Una presa es como un muro muy grande que evita que pase el agua y se utiliza para hacer energía. Pues claro, esto modificó el curso del río y los guacamayos se alimentaban tanto del agua del río, bueno, de lo que surgía a raíz del agua del río, de los árboles, de todas estas cosas que estaban poquito a poco cambiando demasiado para ellos. Y ya para colmo, encima llegaron las abejas africanas, que no sé si sabéis de ellas, pero son súper agresivas y muy letales. Así que, pobrecitos míos, no lo tenían muy fácil para seguir viviendo en su hogar. Si esto no fuera suficiente, además llegó la caza furtiva. Esto significa que habían malas personas, llamémosles así, que se dedicaban a coger los loritos de su hábitat natural, de su casa, meterlos en jaulas y llevárselos muy lejos. Y luego venderlos, exactamente. Sí, la verdad es que esto se popularizó mucho, era un lorito tan raro y tan bonito, porque realmente es precioso, que mucha gente lo quería tener como mascota o lo quería tener simplemente como animal de exhibición. Y además se convirtió en un símbolo de estatus. Era algo tan raro y tan caro que si tenías un loro de estos significaba que tenías categoría, por así decirlo. De hecho, hay una historia, vamos a llamarla curiosa,
Y es que hubo un punto en el que entre la deforestación y la gente que se llevaba, bueno, los traficantes ilegales que se llevaban loritos de su hábitat natural, solo quedaron 3. De estos 3 había 2 que eran pareja. Y hubo un cazador furtivo, demasiado listo, que se puso a seguirlos y se esperaba a que pusiera los huevos, a que estos huevos nacieran, y cuando tenían más o menos un mes, cogía los pollitos y se los llevaba. Y cogía los pollitos y se los llevaba. En la peli hacen referencia a alguna cosa de estas, sí. También hay un señor un poco malo. Pues claro, evidentemente, si cada vez que nacía un pollito de Spix, este señor cogía y se los llevaba, estos pollitos no sobrevivieron en la naturaleza, no fueron pudiendo aumentar la familia. Hasta el punto en el que solo quedaba un guacamayo de Spix en el 1900. Este guacamayo era un macho, al verse solito, con toda la naturaleza para él, pobrecito mío, se emparejó con un guacamayo de Maracaná, que es este de aquí. No había ningún otro. Como podéis ver, es una pareja peculiar. Nada tiene que ver el guacamayo de Spix con el guacamayo de Maracaná, más allá de que viven en la misma zona. Ellos lo intentaron, tuvieron hijos. Los hijos, evidentemente, no salieron guacamayo de Spix, salieron una mezcla entre los dos, lo que se le llama un híbrido, y por supuesto eso no ayudó a que la familia del guacamayo de Spix siguiera progresando en la naturaleza. Así que, por desgracia, en el 2019, la asociación BirdLife declara oficialmente el guacamayo de Spix como extinto en libertad. Aquí quiero un gran ¡oh! A ver. Pero no os pongáis tan tristes porque hay buenas noticias. Hay un matiz muy importante. ¡Bien! Hay un matiz muy importante y es el hecho de que estaba extinto en libertad. ¿Os acordáis que antes hemos dicho que habían señores malos que los cogían y se los llevaban muy lejos y los llevaban a casas? Bien. En el mundo todavía quedaban 163 guacamayos en cautiverio. Estaban repartidos por muchas zonas, pero habían 13 en Brasil, bien, estos ya estaban en casa, y 50 en Alemania. Curioso que es justamente de donde era el señor que había descubierto el guacamayo de Spix. Qué casualidad de la vida. Casualidades de la vida. Pues se pusieron, bueno, los 100 y pico restantes que quedaban estaban muy repartidos por otras zonas, había algunos en Suiza, habían algunos en Asia, habían volado muy lejos, por así decirlo, si se vale la ironía. La cuestión es que estos 13 guacamayos de Brasil y estos 50 guacamayos de Alemania tenían que ser la salvación de esta especie. Se pusieron de acuerdo los gobernantes, bueno, más que los gobernantes, 2 instituciones, una alemana y una de Brasil. Teníamos por un lado los alemanes con la Asociación de la Conservación de los Loros Amenazados y los brasileños con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad. Y se pusieron de acuerdo para hacer algo y cambiar la situación y realmente poder lograr que el guacamayo de Spix volara de nuevo en su hábitat natural. Crearon un proyecto de conservación que es muy complejo, pero voy a intentar resumir más o menos en qué consiste. ¿Sí? Tenemos 3 fases: preservar, criar y liberar. Preservar significa que hay que protegerlos. Lo primero es proteger su hábitat natural. Hemos dicho que habían talado árboles, habían modificado el curso del río, habían habido demasiadas cosas ahí que eran un problema. Así que se declaró esta zona que podéis ver aquí más o menos delimitada, se declaró como refugio, como zona protegida, y aquí ya no podían entrar los señores malos, ya no se podían talar árboles, se tenía que cuidar como si fuera un tesoro, o mejor dicho, como el tesoro que es. Esta zona se declaró Área de Protección Ambiental de Guacamayo de Spix, en honor al guacamayo de Spix, y Refugio de la Vida Silvestre, también del guacamayo de Spix. Y aparte de proteger la tierra propiamente, había otra parte muy importante, y es concienciar a la gente que vivía allí. Al final ellos, la gente que estaba viviendo en esa zona, a lo mejor nunca habían visto un guacamayo de Spix, a lo mejor les parecía gracioso y también intentaban cazarlo para tenerlo en casa, a lo mejor les llamaba la atención el hecho de que de repente vieran alguno con cosas raras que luego veremos, así que tenían que explicarles qué es lo que estaba pasando, por qué este animal había que protegerlo y ya de paso aprovechar para que se implicaran y si observaban cualquier cosa, avisar lo más rápido posible. Así que las personas que vivían allí también formaron parte de este proyecto. Luego tenemos la parte de criar. Recordemos que teníamos algunos en Brasil y en Alemania. Bien, pues en el 2019 estos 50 guacamayos de Spix que tenían los alemanes se los enviaron a los de Brasil. En avión, ¿eh? No os imaginarais que fueran todos volando, que es mucho trozo eso. Una vez llegaron estos a Brasil, empezaron a criar. Adorables, ¿verdad? La cuestión es que empezaron a criar,
empezaron a hacerse parejas y empezaron a tener pollitos, así que la población por fin empezó a aumentar. Aquí vemos cómo son muy bebés, luego ya son un poquito más mayores y por último ya son como adolescentes. No sé si lo veréis demasiado bien, pero aprovecho para explicaros una curiosidad. El guacamayo de Spix, si os habéis fijado antes, tiene el pico totalmente negro y el ojo como con un iris de color blanco. Pues cuando son muy bebés tienen un poquito de blanco en el pico y el ojo completamente negro, va al revés. A medida que se van haciendo grandes, pierden el blanco del pico y lo ganan en el ojo. Una vez que tenemos estas crías, es la hora por fin de liberar. En el 2022 se liberarán los 8 primeros guacamayos de nuevo a su hogar, de nuevo a su casa. Aquí podéis hacer un super aplauso si queréis. Desde luego esto es motivo de celebración, que por fin vuelvan a estar, pero no se acaba ahí el trabajo. Un poquito más tarde, unos 6 meses después, volvieron a liberar 12 guacamayos más y de momento todo iba bien. Parecía que sobrevivían, que se adaptaban bien al medio, así que fantástico. Y quiero aprovechar esta imagen, que es de una de las liberaciones, para explicaros un par de cositas. No sé si lo veréis muy bien, pero aquí tienen como un cable. ¿Lo podéis ver? Claro, iba a decir. Es raro, ¿verdad? No es que sea un robot, no es que sea el cable de enchufarlo. Este es un cable que está conectado con un dispositivo GPS, que es un localizador. Esta es la manera que tienen los que están llevando a cabo el proyecto de poder saber dónde están los loros, si están bien, por dónde se mueven, y si por mala suerte algún maloso se dedicara a intentar cogerlos, lo verían rápido, porque verían los movimientos o el chip de repente no funcionaría, así que es como una medida de seguridad extra. Y por último, ¿os suena esta pequeñina de aquí? La novia. ¡La novia! Muy bien, muy atenta. Resulta que esta especie de loritos, como también viven en el mismo hábitat, los utilizaron para hacerles de maestros. El guacamayo de Spix, recordemos que estaban viniendo de casas, no sabían cómo funcionaba la cosa naturaleza, no encontraban comida, no sabían encontrar refugio, es muy diferente a lo que hay en casa. Tú en casa le pones un bol con comida y fantástico, pero en la naturaleza no hay un cuenco esperando a que llegue el guacamayo para comérselo. Así que el guacamayo de Maracaná les hizo de profesores, les enseñó todo lo que tenían que saber para vivir en la naturaleza y gracias a ellos también pudieron hacer esta reintroducción y que fuera un éxito y que realmente lograran sobrevivir. Me parece curioso que justamente fuera la novia, como bien ha dicho ella, la especie de la novia la que luego ayudará también a dar estos pasos, ¿no? Bien, y llegamos casi al presente, 2023. Estos 2 guacamayos, no sé si los veis más o menos, están ya en libertad, están ya en su casa, en los árboles, y si os fijáis, por aquí veis una cabecita pequeñina. Es un bebé, es una cría. Es una gran noticia porque esto significa que ya están naciendo las primeras crías en libertad. Eso es lo que siempre se desea porque significa que realmente están a gusto, que realmente están bien y que pueden seguir avanzando sin que los humanos hagamos el proceso de cría como hemos hecho antes en cautiverio. Así que nada, estas noticias ya os digo, son muy recientes, las fotos son de noviembre del 2023. Si alguien tiene Instagram podéis seguirlos por aquí y vamos viendo cómo avanza todo el proyecto. Por suerte, esta acabó siendo una historia con final feliz, pero hay, como os decía al principio, muchísimos tipos de loros, muchísimas especies de loros. Aquí tenéis unas cuantas y algunos de ellos todavía están en peligro. Hay personas que siguen dedicándose a destruir su hábitat natural o a enviarlos lejos de su casa, pero también hay personas que se dedican a procurar que esto no siga pasando y a cuidar de ellos. Así que, ya por último, me gustaría acabar hoy diciéndoos una frase que me gusta mucho, que es: si conoces el problema, podrás ser parte de la solución. Así que espero que ahora queráis ser parte de esa solución y cuidar de vuestros guacamayos. Ronda de preguntas, ahora sí. Venga, lo primero. Estuvimos un ratito charlando y respondiendo preguntas. Y luego vimos juntos la peli de Río. Me quedo con muy buen recuerdo, metafórica y literalmente, ya que habían preparado un montón de dibujos para mí. Son súper bonitos. Y estas experiencias me llenan el alma.